Bien, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro de Física General. Bueno, espero que estén muy bien. Soy su docente tutor, Jimmy Daniel Peña Triana. Espero que se encuentren muy bien. No se le Bueno, escucha pues, nada. aló, ¿me escuchas? Aló, Sí, aló. profe, se escucha perfecto. Sí, Listo, profe, te ok. escucha. Ok. Bien, el día de hoy pues tenemos nuestro segundo encuentro dedicado a la unidad número uno de nuestro curso ahí de física general, en donde pues ya hemos avanzado bastante frente a los primeros pasos, a las primeras etapas, a los primeros partes de este ejercicio. Y pues el día de hoy pues vamos a tratar de solucionar algunas dudas y de avanzar un poco más. Sin embargo, pues vamos a dedicarle unos 5 10 minuticos, pues a hacer como un paneo ahí de la actividad para que la tengamos ahí presente. Entonces, bien, entonces esta es la actividad que tenemos en este momento que estamos trabajando. Entonces, es una actividad sobre cinemática en principio. Recuerden que la cinemática pues es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento. Entonces, acá estamos pues, revisando lo que es movimiento rectilíneo, movimiento uniformemente acelerado a partir de una simulación. Y pues ya muchos, ya de lo que pues he revisado, de lo que he visto, ya muchos han interactuado con la aplicación, han extraído los datos ya con aceleración cero y con una aceleración constante, han obtenido los datos, o sea, las tablitas, y a partir de las tablitas ya han hecho los gráficos. ¿Listo? Ya han hecho los gráficos. Y pues ya han hecho las interpretaciones, obviamente han revisado, pues ya se ve un contraste, recordemos que esos gráficos pues tienen como unas características especiales y damos unas conclusiones. ¿En qué debemos avanzar? Entonces debemos avanzar un poquito frente al movimiento parabólico. Entonces, en este movimiento parabólico también estamos trabajando en una simulación y en esa simulación, pues entonces hay que tener en cuenta una situación y es que si usted la intenta varias veces, pues le va a dar un dato totalmente diferente. O sea, cada vez que usted cliquea o cada vez que usted envía un objeto o lanza un objeto, pues va a cambiar todo. Va a cambiar el ángulo de inclinación y va a cambiar la velocidad inicial con la que el objeto es despedido por ese cañoncito que se ve ahí. Entonces hay que tener cuidado porque si nosotros vamos a analizar algo, entonces debemos tener pendiente cuáles son los datos que estamos trabajando y a partir o de qué datos estamos trabajando para poder ir analizando. Ese es un primer detalle, digamos, de esta simulación. Eh, el segundo detalle, bueno, pues es revisar, digamos, interactuar con ella, hacer diferentes lanzamientos con diferentes objetos dependiendo pues el número final de su cédula y obtener datos, ¿sí? Entonces obtener unos datos, entonces obtenemos un dato de velocidad inicial, ¿sí? Tenemos un dato de velocidad inicial y un dato de un ángulo de inclinación con el cual pues sale despedido el objeto. Ahí mismo en las opciones de la simulación, entonces podemos colocar el tiempo de vuelo o señalar el tiempo de vuelo, el alcance máximo y pues de alguna manera poder revisar la altura máxima. Sin embargo, entonces tenemos esta tablita que es con la que, digamos, nos podemos guiar para ir trabajando en esa simulación. Entonces, vamos a ir trabajando el tipo de ángulo o la cantidad del ángulo, el alcance, la altura, el tiempo y la rapidez inicial. Con ellas, entonces, vamos pues obviamente a solucionar unas preguntas, pero lo que, digamos, más que las preguntas es hacer un contraste entre dos paralelos importantes. El primero es que nosotros con esa simulación estamos obteniendo unos datos experimentales. Entonces es como si nosotros estuviéramos en el laboratorio, allá en vivo, estamos cogiendo el cañoncito y lo estamos activando. Entonces, él nos va a dar unos datos y esos datos son datos experimentales.
Y estas ecuaciones que estamos viendo aquí en primer plano son las ecuaciones teóricas. Entonces tenemos dos tipos de datos, los datos experimentales que me los da la simulación y los datos teóricos que me los da las ecuaciones. Y tenemos que contrastarlos de alguna manera. Para contrastarlos, entonces vamos a utilizar esta ecuación del porcentaje de error. Eso sí es lo importante. O sea, digamos que más que interactuar, porque obviamente ya tuvimos una primera interacción con una simulación, obtener unos datos y llenar un cuadro y sacar unas conclusiones, es empezar a revisar como ese contexto de la física en la que tenemos una parte real, ¿sí? O que nosotros llamamos real o teórica, y otra en la que obtenemos unos datos experimentales. ¿Y cuál es mi variación? ¿Sí? ¿Cuál es el error que hay entre, digamos, esa simulación y la parte teórica? En todo lo que nosotros medimos en física, en cualquier medición que nosotros hagamos en física, sea de tiempo, de distancia, velocidad, cualquier medición, una presión, una temperatura, una energía, cualquier medición que nosotros hagamos en física, tiene un error. Y no es un error que nosotros digamos, bueno, siempre va a haber un error. Es un error porque no tenemos el instrumento indicado, ¿sí? O con una calibración, mejor dicho, súper estrecha, súper calibrada, que sea lo más, mejor dicho, lo más exacto posible. Están nuestros ojos, o sea, la parte humana, que obviamente, pues eso conlleva a un error. Y la otra es la posibilidad de que existan muchos decimales. Entonces existen dos tipos de errores, errores de truncamiento y errores de aproximación. Y esos errores son normales, ¿sí? O sea, para nosotros en física tener un error es normal, ¿sí? Es normal que nosotros entre dos medidas haya un error. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes vean, ¿sí? Que ustedes vean que ese es posible o que de alguna manera en una medición deba haber un error. Entonces, de pronto, cuando ustedes ya vayan a hacer sus laboratorios, allá, digamos, en la parte presencial, ustedes van a tomar unos datos y pues obviamente dentro de su práctica de laboratorio va a tener que recurrir a esta ecuación para revisar usted qué tan lejos estuvo de los datos reales. Y no es que esté mal, ¿sí? No es que esté mal, sino que simplemente en la parte teórica no tenemos en cuenta pues el aire, ni la fricción, ni digamos el polvo, ni la enfermedad de nuestros ojos, ¿sí? O sea, todo ese tipo de cosas no las tiene en cuenta la teoría. Más adelante, en una física muchísimo más rigurosa, pues ahí sí tenemos en cuenta la fricción, tenemos en cuenta el rozamiento, tenemos en cuenta el material, la densidad, etcétera. O sea, más características de el objeto que estamos analizando y eso nos va a permitir ser muchísimo más exactos. Pero pues por ahora, nada. Por ahora, solo necesitamos de que ustedes tengan un primer acercamiento a toda esta situación. Entonces, aquí la infografía que usted necesita hacer sobre la segunda parte debe estar enfocada en principio a a cómo utiliza usted la plataforma, la simulación, digamos, las conclusiones a partir de llenar esta tabla, ¿sí? El cálculo, obviamente, de la parte teórica y el contraste. O sea, ¿qué puedo encontrar yo ahí? Algunos han enviado, ¿sí? Algunos han enviado pues errores de cero. Pues claro, pueden haber cero error, pero también hay errores, por ejemplo, del 25%. Entonces, pues hay que mirar por qué se hace ese error. O sea, dentro de su perspectiva, ya ustedes pensando como ingenieros, por qué se produce ese error. Entonces, ese error, pues digamos que ese error encierra muchísimas características, pero la infografía debe estar enfocada en esos pasos, ¿sí? La aplicación, pues entonces aplicaciones del movimiento parabólico y la infografía que hay que hacer. En la tercera parte, entonces dice revisión de un texto científico. Entonces, pues ahí está, digamos, como la situación, lo que ustedes deseen, lo que más se les facilite, construir para poder representar, pues, el pequeño resumen de ese artículo científico
que pues digamos que ya ya debemos estar saliendo de la parte de simulaciones y ya debemos estar entrando como a esta parte del artículo. ¿Por qué lo digo? Porque esta entrega pues va hasta el 2 de octubre y estamos a 23, o sea, tenemos solo 8 días, digamos. Tenemos 8 días para entregarla. Entonces, pues a veces se nos pasa el tiempo. Bien, contexto del problema, objetivos, bueno, ahí está para que lo puedan leer. Entonces es leer, revisar, mirar, obviamente entender eh, y pues aplicarle su personalidad, ¿no? O sea, em, traten de ustedes leerlos y de ustedes pues obviamente solucionar pues, las preguntas. O sea, traten de que ustedes sean los artífices y protagonistas em, de su escrito y de su herramienta metacognitiva que van a crear ahí. Y el último, pues es un ejercicio, ¿sí? Es un ejercicio aplicativo y enfocado al movimiento circular uniforme. Entonces, el movimiento circular, pues tiene diferentes connotaciones, ¿sí? Y pues, digamos que es el que nos permite simular varias situaciones en física y encierra muchos conceptos de los que ya vimos anteriormente. Entonces, sí hay que ponerle cuidado. Entonces, pues aquí, entonces, antes de iniciar y vamos como de revisar aquí otras cosas, eh, pues ustedes no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que mencionar. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un pequeño paneo aquí y por aquí tenemos una presentación. A ver. Bueno, vamos a hacer un primer pedacito de la parte del movimiento parabólico y luego hacemos un pedacito de la parte del movimiento circular. Y listo. Bueno, bien. Aquí tenemos la simulación, ¿no? Entonces aquí tenemos la simulación. Vamos a tomar aquí, digamos, una medida. Vamos a decirle que nos muestre las trayectorias. Vamos a decirle que nos muestre el ángulo de lanzamiento, la rapidez inicial. Pero pues si uno hace más valores entre la desviación estándar, que me mida la distancia, que me ponga el cronómetro. Listo, entonces vamos a colocar aquí esto y vamos a ver qué nos sale. Listo. Ay,
Bueno, pium. Listo, y aquí con la cinta métrica, entonces voy a medir esa distancia que nos dio. Bien, entonces, ay, ¿qué pasó con el cronómetro? Se dañó mi cronómetro, no paró. ¿Qué pasó con mi cronómetro? Que no puedo activar las dos cosas al tiempo. Ah, sí. Listo. Ahí está. Listo, vamos a trabajar con esa. Imprimir pantalla. Herramienta de recorte. A recortar todo esto. Por acá. Bien. Vamos a hacer prácticamente lo que tienen que hacer. Ay, dice que el uso de la whiteboard no se grabará. Entonces, llamémosle manual PowerPoint. Listo. Bueno, bien, listo. Aquí tenemos lo que tenemos que hacer, mejor dicho, lo que debemos hacer. Entonces, sacar ahí un ejercicio, simular ahí un movimiento parabólico, sacar esos datos y manos a la obra. Bien, entonces, bueno, entonces fíjense que aquí tenemos un valor y vamos a contrastarlo. Entonces, vamos a hallar el X máxima, o sea, el alcance máximo. Y el alcance máximo teórico es velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta sobre g. ¿Listo? Entonces es la ecuación del alcance máximo, pero la parte teórica. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí, tenemos la velocidad inicial. Miren, aquí la velocidad inicial para nosotros, la velocidad inicial para nosotros es 23,1 metros por segundo. Esa es nuestra velocidad inicial. ¿Listo? ¿Tenemos nuestro ángulo? Sí, claro, tenemos el ángulo que es de 51,5 grados. Listo. Entonces, fíjense que ya tenemos las dos medidas fundamentales que necesitamos para hallar ese alcance máximo. Y recordemos que la gravedad es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Bien, vamos a reemplazar acá. Entonces, X máxima es igual. Entonces, velocidad inicial, en este caso, pero la velocidad inicial 23,1 al cuadrado por el seno de dos veces el ángulo, y el ángulo es 51,5 grados. Y todo sobre 9,8. Vamos a hacer eso en la calculadora. ¿Consiguieron calculadora o no consiguió calculadora?
Recuerden que la calculadora aquí es fundamental. Listo. Entonces sería 23.1 al cuadrado por el seno de 2 por 51.5. Listo. Y lo dividimos entre 9.8. Según estos datos, nos da aquí 53,05 metros. Y este es el dato teórico. Este es el dato teórico. Fíjense que estamos usando los datos, digamos ahí el ángulo y la velocidad inicial, y nos dio 53,05. ¿Listo? 53,05 teniendo en cuenta dos decimales. Bien, entonces vamos a hacer el contraste. Voy a cambiar aquí de color. Entonces, recordemos la ecuación. Entonces, porcentaje de error va a ser igual al valor real o al teórico menos Dios el mío. valor experimental sobre el valor real. Y esto lo vamos a multiplicar por 100, porque nos va a dar un porcentaje. Entonces revisemos cómo nos va a dar esos datos. Entonces, porcentaje de error va a ser igual. Listo, bien. Entonces, valor real para nosotros es este. ¿Listo? Para nosotros va a ser este. 53,05 menos el valor experimental. En este caso, el valor experimental, pues mírenlo, aquí está. Dio 53,0. Dejémoslo en 53 ahí solito. Sobre 53,05. Dio muy cerca. ¿Listo? Recordemos que estas barritas o estas líneas que estamos colocando acá se llaman el valor absoluto, ¿no? Entonces recordemos que esto es un valor absoluto. Y como valor absoluto, recuerden que todo lo que está dentro se vuelve positivo, ¿sí? O sea, si nos dé un valor negativo, se convierte en positivo. Ese es el valor absoluto. Entonces, 53,05 menos 53 dividido entre 53,05 y lo multiplicamos por 100 y nos dio, o en este ejercicio nos dio 0,09% de error. O sea, prácticamente nada. ¿Listo? Porcentaje de error. Bien. Entonces, fíjense que con una medida podemos revisar eso. ¿Listo? Con una medida podemos revisar, digamos, todas esas. Podemos analizar el porcentaje de error con varias medidas. Este es un ejemplo con el X máxima. ¿Sí? Entonces, X máxima, también podemos mirar el valor teórico del tiempo de vuelo. Recordemos que el tiempo de vuelo es igual a dos veces la velocidad inicial por el seno de teta sobre g. Y también podemos hallarlo desde el y máxima, o sea, desde la altura máxima. Ese es velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de teta sobre 2g. Entonces, tenemos que hacer esas tres comparaciones, ¿sí? Tenemos que hacer esas tres comparaciones para nosotros calcular el porcentaje de error. Ese porcentaje de error es el que nos dice, pues, si la simulación está, digamos, desfasada a comparación de la parte teórica. Pero lo que más queremos ver es que se den cuenta de que dentro de una medida puede haber un error. Miren, aquí tenemos un error pues imperceptible, casi el 1%, ¿sí? Pero mm,
pero hay medidas que nos pueden dar un poco más grandes, ¿no? O sea, datos más grandes. Y en el experimento manual, pues obviamente nos puede dar errores por allá alrededor de los 20-25% de error. Bien, hasta aquí. Una duda, pregunta, dudas, preguntas, pregunten. Ay, ay, ay. Sí, Buenas señor. noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, profe. No te escuché o no te estamos escuchando. Aló. Aló, ¿sí? Ya, ahora sí, ya Buenas volviste. noches. Qué pena, profe y compañeros. Le informaba, es que como acabé de llegar a la casa, entonces me perdí como la mitad de la clase, sí, porque pues venía en el bus y pues en Transmilenio es incómodo uno venir viendo un video y escuchando. Entonces, pues apenas me pude conectar, entonces pues quedé a medias. Ya veo. Bueno, listo, ¿no? La partecita de hoy o el encuentro de hoy va a trabajar de dos cosas. Una es esta, que es la parte del movimiento parabólico, donde pues obtenemos unas medidas a partir de la simulación. Aquí yo hice una simulación y obtuve pues tres medidas o cuatro medidas fundamentales. Entonces ahí obtuvimos una velocidad inicial, acá una velocidad inicial, ¿sí? Nos da una velocidad inicial. Obtenemos un ángulo de inclinación, tenemos un valor del alcance máximo y tenemos un valor del tiempo de vuelo. Entonces, esos datos nos los da la simulación, todos esos datos. Y lo que tenemos que hacer es contrastar esos datos con la parte teórica. Entonces, ¿cómo lo hacemos con la parte teórica? Pues entonces utilizando las ecuaciones teóricas del movimiento parabólico. Entonces, aquí estábamos haciendo pues un ejemplo, ¿sí? Eh, un ejemplo de cómo calcular la parte teórica y contrastarla. Entonces, aquí estábamos hablando del alcance máximo. Entonces, el alcance máximo, tenemos la ecuación que es velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta sobre g. Entonces, ya tenemos esos datos. Tenemos el dato de la velocidad inicial. Mírenlo acá, que ahí no lo dan. Tenemos el dato del ángulo. Es aquí el ángulo de inclinación. Y pues obviamente la gravedad que ya la conocemos, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Reemplazamos esos datos en la ecuación y nos dio un valor. Nos dio el valor aquí de 53,05 metros. Este valor que acabamos de calcular con la ecuación es el valor teórico. Esto es el valor teórico. Y el valor que tiene aquí la simulación o el gráfico es el valor experimental. Entonces, ahí más abajito del archivo que estamos trabajando, entonces está esta ecuación que habla sobre el porcentaje de error. Ese porcentaje de error que me permite revisar o que me permite contrastar el valor real y el valor experimental. Entonces, contrastarlos, revisar cuánto error hay del uno al otro. Entonces, pues la ecuación nos dice que es el valor real, o sea, que el que acabamos de calcular, mírenlo aquí, 53,05, menos el valor experimental, que es 53, mírenlo ahí está en el dibujito, dividido entre el valor real. Y el valor real, 53,05, y lo multiplicamos por 100. Eso nos dio
aproximadamente 0,09%. O sea, muy próximo al 0,1%. O sea, bueno, es un porcentaje muy, muy pequeño. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que el valor obtenido en la simulación es muy cercano al teórico. ¿Sí? Entonces, el valor que nos dio la simulación es muy, muy cercano al teórico. Y este ejercicio hay que hacerlo con el tiempo de vuelo y con la altura máxima. Entonces, eso ya, digamos que es lo que les queda a ustedes ahí de tarea. Entonces, tomar su ejercicio, porque pues obviamente esos datos son diferentes, ¿sí? Esos datos son diferentes para ustedes, cada uno tiene un dato diferente. Y entonces, em, calcular la altura máxima, el tiempo de vuelo, el alcance máximo y contrastarlo, ¿sí? Revisar ahí qué es lo que sucede. Bien, eso fue lo que hicimos aquí en esta primera parte. Bien. Regálame un minutico, voy por un poquito de agua y ya regreso.
Listo, volví. Bien, ahí mientras tanto, revisaron, miraron, ¿hay alguna duda, pregunta? ¿Echaron un ojito? Sí, no, más o menos. Bueno, voy a explicarles un pedacito acá del movimiento circular, que era pues algo ahí como para que vayan avanzando también, porque recuerden que hay que hacer la entrega el próximo 2. Bien, aprovecho aquí para decirles que por favor tienen que inscribirse en al componente práctico. Recuerden que el componente práctico pues hace parte de su nota total del curso. Entonces, es importante porque pues imagínense que usted haga una entrega, ¿sí? De pronto usted no tuvo ninguna asesoría, no quiso preguntar, de pronto hizo algo mal en las entregas y pues obviamente eso le bajó la nota. Y entonces, si usted no hace el componente práctico, pues prácticamente pues perdió la asignatura. Entonces, la idea aquí no es que usted tenga que repetir una asignatura porque eso conlleva pues a varias cosas. Usted se atrasa, eh, no sé, esto es sin incurre en costos, creo que no. Pero pues imagínese usted atrasarse, repetir una asignatura después de que de pronto usted la ve por tercera vez. Entonces, la idea no es que usted se quede colgado en sus asignaturas y sí, por lo menos que pueda avanzar en su camino académico. Entonces, por favor, inscríbanse al componente práctico. El componente práctico hace parte de la evaluación del curso y es obligatorio. No se cambia por ningún trabajo, no hay una actividad diferente, no. Bueno, después de del aviso parroquial, entonces miremos aquí el movimiento circular. Bueno, entonces el movimiento circular, pues como su nombre lo indica, uy, este no tiene figuras geométricas. Bueno, me voy a arriesgar a hacer un círculo aquí. Listo, uy, uy. Bien, entonces el movimiento circular, como su nombre lo indica, pues es un objeto que se mueve siguiendo una trayectoria circular, ¿sí? Entonces, es un objeto que está atado, que tiene alguna forma de atracción y que eso le repercute en seguir una trayectoria circular. Como nosotros sabemos, un círculo pues tiene varias características, ¿no? Entonces un círculo tiene un punto que se llama el radio. Entonces R de radio. Listo, recuerden que el radio es la medida del centro a un extremo del círculo, ¿sí? Y el radio siempre es constante, es igualito en todas las partes del círculo. Bien, nosotros tenemos aquí una medición. Entonces, si yo trazo, por ejemplo, le saco una tajada a este círculo, ¿cierto? Entonces, trazo aquí esta línea. Esta línea es igual de grande al radio. Recuerden que el radio es constante, no cambia. Entonces, entre estas dos líneas, entre estas dos semirrectas, entonces se produce un ángulo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ángulo. ¿Listo? Entonces, eso es un ángulo. Y este pedacito, o sea, este pedacito de la torta, esto que estoy reescribiendo aquí con el negro, ¿listo? Nosotros lo denominamos S y se llama arco. S que le denominamos arco. ¿Listo? Arco. Ese arco. Entonces, cuando nosotros tenemos un círculo y quiero poner un pedacito, o sea, sacarle una torta a ese círculo, entonces ese extremo se llama arco.
Listo. Ese arco, entonces nosotros lo podemos delimitar. Entonces aquí ese arco se- con la letra S, o se denomina con la letra S en física, es igual a quién? Al radio por teta. ¿Listo? Pero ese teta o ese ángulo está medido en radianes. Entonces el ángulo está, está medido en radianes. Listo, está medido en radianes. ¿Y qué es un radián? Entonces, un radián es medio círculo, ¿sí? O un radián es toda una... Entonces, un radián es una vuelta, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos... Espérame un momentico, reviso si hay gente haciendo cola aquí. No, pero si hay algo en el chat. Le iba a comentar, ya me escribió al laboratorio y el primero los 8 años. Bueno, ya lo revisamos ahí, Jessica, ya ahorita te digo qué hacer, ¿vale? No lo había visto. Listo, entonces, el radián. Entonces, el radián es una vuelta, ¿sí? Entonces, el radián es una vuelta. Entonces, nosotros debemos pasar de ángulos o, digamos, de la medida 45 grados, 30 grados, 90 grados, 180 grados. Tenemos que pasarlo a radianes. Entonces, digamos que nuestra escala o nuestro factor de conversión es decir que 180 grados equivale a pi. ¿Listo? 180 equivale a pi. Ese es nuestro factor de conversión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 45 grados y quiero pasarlos a radianes, ¿a cuántos radianes son? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos radianes son? Entonces, ¿qué hago? 45 por pi, les hago 45 por pi dividido 180. ¿Listo? Y simplificamos. Entonces, al simplificar, a ver, 45 sobre 180, un cuarto. Entonces se me da un cuarto de pi, o sea, es como comúnmente se le dice pi cuartos. ¿Sí ven? Entonces, esto es el radian. Esto quedó en radianes. Entonces, 45 grados, que es más o menos como lo que cogí ahí en ese dibujito, equivale a pi cuartos. Bien, entonces, bueno, este es Sí, sí, le el, escucho. el punto extra. Sí, le estoy escuchando. Dígame. Se le escucha como entrecortado, compañero. Ya, espera un Aló. momentico. Sí, ahí sí, ya. Ahí le escucho mejor. Listo, bien. Bien. Entonces, ahora qué es lo que queremos hallar. Entonces, digamos, ese objeto va a barrer, ¿sí? O ese ángulo se barre dependiendo una velocidad, ¿sí? Entonces, nosotros podemos darle la vuelta a ese círculo dependiendo de cierta velocidad. Y a esa velocidad se le llama la velocidad angular. Listo, la velocidad angular se denomina con la letra griega omega. Esa es como esa W, pero que tiene los bordes como más redondeados. Y esa velocidad angular, pues va a depender de quién. Pues de qué tan rápido barre ese ángulo, ¿sí? De qué tan rápido barre ese ángulo y el tiempo que se demora en barrer ese ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan rápido barre ese ángulo? Entonces, ¿qué tan rápido me muevo? 45 grados o 180 grados o los 270 o los 360 grados. Entonces, ¿qué tan rápido lo barro? ¿Sí? ¿Qué tan rápido barro esa, qué tan rápido hago esa vuelta? ¿Sí? ¿Qué tan rápido hago esa vuelta? En el ejercicio que está planteado, en el ejercicio que está planteado, entonces hago aquí un paréntesis, nos dice que omega es igual a
0,5 radianes por segundo. ¿Sí? Entonces ahí nos están dando la velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular omega. ¿Listo? Entonces es como una W ahí como más redondeada. Listo. Y nos dan el radio, ¿sí? Entonces nos dan el radio ahí de la esfera o del círculo donde está andando ese ciclista. Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a ver? Entonces voy a hacer aquí el dibujito un poco más grande de lo que estamos viendo ahí. Listo. Entonces, este es el arco. Aquí tenemos un ángulo. Aquí tenemos R. Y aquí tenemos un punto. ¿Listo? Entonces, la velocidad angular es un vector. Entonces, más o menos, ella se mide como esta flechita que está acá. Y por acá sería la otra por aquí, más o menos. Esas serían las omegas. ¿Sí? Sería omega. ¿Sí? La velocidad angular. ¿Sí? Siempre va como cambiando en dirección a la trayectoria circular. Entonces va dando de vuelta. Pero la velocidad lineal se mide de este punto a este punto en línea recta. ¿Listo? Entonces aquí podemos hallar la velocidad lineal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la velocidad de pasar del primer puntico al segundo puntico? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se demora en pasar del punto inicial al punto final? En línea recta, como si fuera en línea recta. Entonces, esa velocidad lineal, pues la describimos con la letra V, y esa velocidad lineal es igual a omega por Otro R. varón. Un varón no le da otro varón, maricón. Eres una vieja. Y a mi mujer tampoco le Se da. activan los micrófonos, hermanos, micrófonos, ¿sí? Tengan los micrófonos cerrados. Queremos allá escuchar sus conversaciones. Listo, entonces, esa velocidad lineal, entonces para que lo tengamos en cuenta. La velocidad angular es la velocidad en la que hacemos el barrido, o sea, hacemos, qué tan rápido hacemos la vuelta, ¿sí? En el círculo. Y la velocidad lineal es qué tan rápido me muevo de un punto a otro. ¿Listo? Entonces, fíjense acá, ya tenemos la velocidad angular que nos la dan en el ejercicio y la R que también nos lo dan. Entonces aquí el radio es igual a 25,7 metros. Listo, ahí tenemos los datos. Fíjense que las interpretaciones, pues digamos que hacía falta, digamos como esa parte de interpretar qué es lo que nos están preguntando. Bien, ahora miremos acá. Sigamos aquí con el rojito. Entonces, miren que nosotros podemos medir esa línea rojita que hay desde el punto inicial al punto final. Esa sería como la distancia lineal. Entonces sería como la distancia lineal. Creo que también nos la preguntan. Entonces esa distancia lineal, esa la vamos a denotar como, pues se puede denotar como X, ¿sí? O como S, a veces se toma como S también. Pero pues para no confundirnos sería X, entonces esa X sería igual a la velocidad por el tiempo. ¿Listo? Entonces, fíjense que, ¿qué velocidad nos estaban pidiendo acá? Pues la velocidad lineal. ¿Listo? O sea, miren aquí. Y el tiempo, entonces aquí ya toca cambiar de color. ¿Sí? Entonces el tiempo. Y el tiempo, pues entonces lo tenemos que tomar y saber cuál es el tiempo que se demora en dar una vuelta. ¿Listo? ¿Cuál es el tiempo que se demora en realizar una vuelta? ¿Cómo calculamos ese tiempo? Pues entonces lo vamos a tomar de esta ecuación. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el tiempo. ¿Listo? El tiempo. Aquí en el movimiento circular, ese tiempo se toma como periodo.
¿listo? Y se denota con la letra T mayúscula, ¿listo? Como el periodo. Entonces, el periodo es como el tiempo, ¿listo? Entonces, para que no, de pronto no nos confundamos ahí. Y despejemos la ecuación. Entonces, el periodo va a ser igual a este teta sobre la velocidad angular. ¿Y ese teta qué equivale? Entonces, yo quiero medir cuánto se demora en dar una vuelta. Y recordemos que una vuelta es 2pi. Entonces, 2pi sobre la velocidad angular. Entonces, recordemos, aquí, hagamos aquí otra nubecita. 2pi es una vuelta, es equivalente a una vuelta. Entonces, ¿cuánto ángulo estoy barriendo? Pues estoy barriendo todo, o sea, toda la rueda, o sea, 2pi. Y lo divido entre la velocidad angular. Ya tengo el valor de pi, tengo el valor de la velocidad angular, entonces ya puedo calcular el tiempo. Mire. ¿Listo? Entonces ahí vamos. ¿Qué es la velocidad angular? Entonces la velocidad a la cual barremos el círculo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan rápido me muevo en el círculo? ¿Qué es la velocidad lineal? Es la velocidad en la que yo me muevo de un punto inicial a un punto final en ese círculo. ¿Qué es la distancia lineal? Pues la distancia que hay entre el punto inicial y el punto final. ¿Y qué es el tiempo? Pues el tiempo que yo me demoro pasando de un lado a otro, ¿sí? Eh, dependiendo de la velocidad angular, dependiendo de la velocidad a la cual barro. Listo. Entonces ahí ya tengo el tiempo. Y Bueno, niñita, gracias, me quedé sin plata, me tocó comprar bata y un poco de maricadas para llevar al laboratorio, estudiar y sacrificio. señor, bien. Y por último, bueno, entonces, y por último, entonces voy a cambiar aquí de color a un azulito para poder hablar ahí de la aceleración. Entonces, fíjense que el objeto, para que se mantenga en un círculo, ¿sí? Para que se mantenga en un círculo, puede estar atado a una cuerda. Entonces, por ejemplo, un compás o cuando yo cojo con una cuerda y una piedra, digamos, y hago darle vueltas, entonces hay algo que lo atrae al centro, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que hay algo que lo atrae al centro. Esa atracción, entonces, se simboliza o se asemeja o se puede simular como una aceleración centrípeta. ¿Listo? Entonces, centrípeta, centro. ¿Listo? Entonces, una aceleración centrípeta, una que lo acerca. Entonces, si lo pudiéramos dibujar, la dibujaríamos de esta manera. Entonces, yo dibujaría la aceleración centrípeta hacia el centro. ¿Listo? La aceleración centrípeta siempre va a jalar al centro, al objeto. Esa aceleración centrípeta, entonces, se define como la velocidad al cuadrado sobre r. ¿Qué velocidad? Pues la velocidad lineal es la que nosotros aplicamos ahí. Bien, ¿tenemos los datos? Sí, porque ya digamos, haciendo la secuencia del ejercicio, nosotros ya hallamos la velocidad lineal, ya hallamos la distancia lineal, ya hallamos el tiempo, ¿sí? Tengo la velocidad lineal, tengo el radio, entonces puedo hallar la aceleración centrípeta. Hay otra aceleración que es la aceleración tangencial, entonces, pero ya es otro contexto, ya es otra situación. Bien, no sé si se me escapa algo, pero ya con esto que tenemos acá ya podemos solucionar ese ejercicio. Entonces, el ejercicio nos dice, venga a ver si lo tengo por acá a la mano, sí.
Listo. En las primeras Olimpiadas Unidistas que se realizan en la ciudad de Bogotá, la modalidad de ciclismo cuenta con una pista circular que tiene un radio de 25 metros. 25 metros. Un ciclista se mueve a una velocidad angular de 0,5 radianes por segundo y a partir de la información responda, ¿cuál es la velocidad lineal del ciclista? Entonces ya tenemos ahí la ecuación. ¿Cuánto es el tiempo que tarda el ciclista en completar una vuelta completa? Entonces ya tenemos ahí la ecuación también. ¿Cuál es la frecuencia de las vueltas del ciclista? Ah, bueno, ya falta revisar ahí la frecuencia. ¿Cuál es la aceleración centrípeta del ciclista y cuánta distancia recorre el ciclista en 10 segundos? Entonces, todo eso ya lo tenemos, faltaría la frecuencia. Y entonces, la frecuencia, la frecuencia. Entonces, la frecuencia es cuántas vueltas hace por segundo en una unidad de tiempo. Entonces, ¿cuántos ciclos hace en una unidad de tiempo? Aquí pues es en segundos, entonces la frecuencia se define como frecuencia F es igual a 1 sobre el tiempo. Listo. La frecuencia es inversamente proporcional al periodo. Y la frecuencia, las unidades de frecuencia, entonces las unidades de frecuencia, voy a ponerlo aquí en una llavecita que significa las unidades. Entonces serían 1 sobre segundo y serían, esto es lo que nosotros llamamos hertz. ¿Listo? Son las frecuencias. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros compramos algún artefacto de sonido, entonces se emite, por ejemplo, recepciona, por ejemplo, una emisora. Entonces, Candela, 101,9 GHz. Entonces, es la frecuencia a la cual está tomando nuestros celulares. Entonces, toman una frecuencia de 970 GHz. Entonces, digamos a lo que entra. La conexión eléctrica se mueve a 60 Hz. Entonces es la frecuencia de la cantidad de ciclos que hace en un intervalo de tiempo, normalmente en un segundo. Entonces la luz, por ejemplo, entonces alterna 60 veces por segundo. Por eso se le dice 60 Hz. Entonces la conexión de la pared. ¿Sí? Entonces ahí está. En el movimiento circular, pues entonces cuántas vueltas hace en un segundo. ¿Sí? Entonces ahí ya tienen la ecuación, ahí ya pueden resolver el ejercicio. Recuerden usar el editor de ecuaciones. Recuerden utilizar el editor de ecuaciones y pues listo. Ya solo queda pues hacer la entrega, solucionarles las dudas y las preguntas durante la semana. Recuerden que yo estoy todas las tardes, ¿sí? Después de las 4, ahí estoy para que me puedan consultar. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Más dudas, más preguntas? Yo tengo una pregunta. Dime, claro. Es que en la fórmula que su merced nos puso ahí de tiempo, que era igual al periodo, hasta donde entendí, pone el ángulo sobre la velocidad angular y Sí. da igual a, o sea, a 2 pi, supongo yo son 360 grados, o sea, toda la vuelta. Bueno, esa es una buena pregunta. Fíjate que cuando vamos a medir arco utilizamos radianes, pero cuando vamos a usar el tiempo lo medimos como 3,1416. O sea, en este caso, pi es equivalente a 3,1416. O si no, nos va a dar un valor por allá, un tiempo por allá muy lejos. Bueno, es una muy buena pregunta, sí, señora. Listo. Entonces, en esta ecuación, cuando nosotros vamos a utilizar el pi, este pi sí es el equivalente de pi, 3,1416. Entonces, si nosotros lo ponemos en la calculadora, 2 por 3,1416
y lo dividimos entre la velocidad angular, que es 0,5 radianes por segundo, entonces me va a dar un tiempo de 12,56 segundos. Otra pregunta, tutor. Yo le había escrito a su correo interno de una dificultad que estoy presentando con el ejercicio. Yo sé que se me hace que ya era como de pasar de las simulaciones hasta el último punto, pero pues no he podido pasar de ese porque eh, pues yo le envié evidencia de que los datos que usaron, la aplicación, el simulador, me daban una gráfica que no era. Y como dan una gráfica que no era con respecto a lo que es el concepto, eh, pues obviamente se presta para una interpretación incorrecta. Entonces, cuando uno va a responder las preguntas de la guía, pues debido a la interpretación de las gráficas, uno da respuestas incorrectas. Sí, sí, creo saber, creo que por ahí ya hice esa respuesta, no sé si ya te respondí, pero sí me parece haberlo visto, en donde los ejes de las coordenadas estaban al revés, ¿sí? No, su merced me dijo solo como que usara otro navegador y yo usé Ah, otro ya. navegador, Por- pero siguió lo mismo. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Porque el simulador es el que no me está a mí graficando de forma correcta y lo que le digo, eso puede llegar a que uno, sin saber llegué. conceptos, uno puede llegar a una interpretación que no es y claramente pues el trabajo estaría mal hecho. ¿De qué, venga, revisamos acá, ¿de qué grupo eres? ¿Sí te acuerdas? ¿Cuál es el código de tu grupo? Y lo revisamos aquí de una vez. Profe, yo también tengo una pregunta. Ah, Pregunta, Yerlis Carvajal, ¿sí? No, señor, no, Jensi Ah, tú eres Fernanda. Jensi. Mm, ¿Y te acuerdas el código de tu grupo? Para No, poder ya ir. estoy trayendo acá el equipo para ver si puedo verificarlo en Sí, para ir rápido. más rápido. Para ir más rápido. Bien, mientras tanto, entonces, ¿cuál es la otra pregunta? yo, profe, profe, Edwin, Sí, Edwin. Te ¿me recomiendo escucha, para la, profe? sí, te recomiendo para la próxima cerrar el micrófono porque se estaba oyendo por allá sus conversaciones. Entonces, tener presente eso para la próxima. Dime, Edwin. Está, profe. Profe, lo que pasa es que o sea, el primer ejercicio, sí, cuando yo pongo los datos, pongo el último número de mi cédula y todo eso, sale como tal el resultado. Sí. Cuando yo le doy avanzar, mejor dicho, cuando me manda al Excel e intento hacer la gráfica, entonces la gráfica no sale como tal, no sale como inclinada, sino que sale contra el piso, o sea, sale la gráfica contra el piso. Entonces hay que, no sé, he visto varias veces y siempre es lo mismo. ¿Pero qué gráfica estás haciendo? ¿La de O velocidad sea, o la la gráfica de... de Excel, velocidad. Es que cuando su merced hace las gráficas en Excel, yo veo que quedan como inclinadas, ¿sí? Pero a mí no me queda, esa que está allí, profe. Porque yo pongo así mi número de cédula que termina en 9 y le doy avanzar
y me envía al Excel, ¿sí? Sí, espérame un Cuando se hace, momentico. A ver, hacemos el ejercicio. qué pena con los demás compañeros, de pronto yo hacerlo retroceder. No, no, no. No, porque pues ya, digamos que ya habíamos terminado. Ya, bien. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? O sea, Sí, sí, profe. bueno, listo. Espérame ahí que la simulación termine. Listo. Exportemos los datos. Bien, entonces, Sí, cuando se exportar Profe, a mí bien, datos. estamos esa acá, ¿sí? simulación, profe, esa Estamos Sí, acá. simulación a sí, mí, la velocidad sí, siempre profe, ahí. cambió, nunca fue constante. Bien, espérame un segundo, ya terminamos aquí con Evan, ya te pongo ahí. Sí, profe, estamos allí. Entonces, mira, lo primero que tienes que graficar son estas Ujú. dos, ¿cierto? Entonces hay que graficar estas Ah, dos esa. que tenemos acá. Entonces, normalmente, ¿cómo Ujú, graficamos? Entonces, seleccionamos la posición ujú. Sí, y por la... ejemplo, a Supercell le sale así. Sí, y hay que, bueno, poner los datos de X. Entonces, fíjate acá, clic derecho, entonces clic derecho, seleccionar datos, entonces aquí, clic derecho, seleccionar datos, modificar, y aquí te pide los Ujú. datos de X. Entonces, los datos de X son el tiempo. Listo, ahora sí ya quedó la gráfica como es. Bien, esta es S contra T. ¿Sí? Entonces, S versus T. S versus T. Ahora vamos a hacer la otra, la de velocidad. Entonces voy a graficar la velocidad. Entonces vamos a poner aquí en rojito. Y esta tiene que salir acostada. Y yo no sé si es esta la que te está teniendo conflicto. Pero, por ejemplo, yo creo que de pronto estaba cometiendo el error, profe. Creo que de pronto estaba cometiendo el error que yo solo estaba graficando lo que era la mitad, que es ese segundo como sobre. Solo creo que estaba graficando la mitad y yo estoy viendo que su merced está graficando el tiempo sobre segundo, ¿es? Sí, entonces toca darle la posición. La primera es la de S contra T. Entonces la posición que está medida en metros y el tiempo que está medido en segundos. Eso es la primera que hay que hacer. Y nosotros normalmente primero Coger seleccionamos esos dos estos datos. datos. Sí, seleccionamos estos datos y los graficamos. Y luego le adecuamos el eje horizontal para que quede ya lista. Entonces sería como revisar ahí cómo graficar los datos o cómo estás graficando los datos. Si quiere echarle un chequeo ahí ahorita, ahí mientras tanto, mientras la compañera buscó el código, Sí, señor. listo, ¿cuál es tu código? Mi grupo es el 995. 995, listo. Venga, a ver. Y debido a la sugerencia que su merced me hizo, ya lo intenté nuevamente acá en el navegador que su merced me sugirió. Y si deja poner la aceleración en 0.0 positivo. Yo sé que si uno lo pone en negativo tendría que teóricamente dar la misma respuesta, pero eh, resulta que no. Y sería como para que mis compañeros, si alguno está presentando esa dificultad, eh, en esa gráfica, cuando la aceleración es cero, la de velocidad versus tiempo tiene que dar una gráfica como la segunda que acaba de hacer el profesor ahí, que es una línea horizontal. Sí, a una Eso se línea presenta, horizontal. eso se presenta cuando, o sea, la gráfica no sale mal
por usar de pronto el navegador predeterminado que es en muchos casos El Chrome. Sí, pues entonces para está eso. que Entonces, por algunos ejemplo, bueno, pues digamos que en esas circunstancias, si lo cambiaste y te dio, pues bueno, ya, perfecto, fabuloso. Sí, por ahí creo que otro estudiante iba a hacer una Sí, profe. apreciación. Yo tuve el problema, yo ya solucioné ese punto, entonces, pero hice la salvedad que pues que el simulador tenía como un error porque pues, teóricamente tiene que ser constante Sí, la aceleración, una gráfica plana, así como la que acabo de hacer. sí, pues mira, a Entonces, mí, por ejemplo, me dio, aunque estaba trabajando en Firefox y pues evidentemente, o sea, mejor dicho, se ve que la velocidad es constante porque miren, los datos están aquí completos de 3.8 en todas las entradas. Entonces, aquí es como un fallo del Excel, podría decir, bueno, pero ahí ustedes fácilmente lo pueden adecuar, porque pues miren, aquí los datos da 3.8, ¿sí? Los datos son 3.8 de velocidad constante y pues aquí tiene que dar 3.8, o sea, no tiene que cambiar. Entonces, lo que estábamos revisando, la forma perdón, de visualizar la ecuación. Uno puede sí, modificarla que sea a numérico. Creo que ahí está sí, científico, entonces creo que lo muestra así con una parte, pero creo que hay una opción allí que uno puede cambiar la presentación de la ecuación de la línea, de la recta. sí, claro, usted la puede modificar. Sin embargo, pues, te saco la salvedad ahí para todos, para Edwin, para la compañera y para ti también. Entonces, como esto lo vamos a revisar, o sea, yo lo reviso uno por uno y ya sabemos cuáles las complicaciones que han estado saliendo, entonces, pues no importa que hayamos tenido pues esas, digamos, como dificultades o deslices o modificaciones o resaltos que salen en la simulación. Lo que sí es importante es que miren, por ejemplo, aquí, a mí me salió aquí en los datos que es 3.8, o sea, no hay más datos, o sea, no hay, ¿sí? No hay más decimales. Y el Excel me está arrojando una ecuación extra, entonces la podemos modificar, ¿sí? La podemos modificar ahí un momentico, pero desde acá nos podemos ya decir de que eso es un movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad es constante durante todo el recorrido del objeto. Entonces ya podemos llegar a la conclusión de eso. Eso sí. Entonces, bueno, pues no nos preocupemos tanto porque, pues digamos, de alguna manera ya sabemos qué es lo que está pasando y no sabemos por qué es. Digamos, al principio, por ejemplo, yo sacaba varias y yo probé y probé y probé y no me dio, digamos, ningún error. Pero a los otros compañeros, a los otros profes, sí les empezó a llegar de que habían, digamos, estas situaciones y vean, a mí ya me empezaron a llegar. Entonces, ¿qué hablamos allá con la directora? Pues que nosotros, pues, como hablamos, como revisamos de manera individual cada ejercicio, pues entonces, pues la calificación obviamente va a estar acorde, pues a la situación de que presente cada uno, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que está sucediendo. Entonces, esa es la instrucción que tenemos desde la dirección. Entonces, ahí está. Eh, sí, porque pues a veces pensamos que era el navegador, pero parece que es más como la simulación. Como la simulación es externa, o sea, la simulación no es de la universidad. En cambio, por ejemplo, la del movimiento parabólico es muchísimo más exacta. Sí, es muchísimo más exacta. Yo creo que tienes un error en el deslizador, ya que intenté colocar el deslizador y no deja, entonces
A mí me salía con, cuando era la aceleración cero, me salía la velocidad aumentaba con el tiempo, entonces Uf, creería es que no mostraba bueno, terriblemente. pues, bueno, pues tratemos ahí de echarle ganas a ver qué, Igual, profe, a yo, por ver ejemplo, yo qué. creo que respondí esos puntos haciendo la salvedad, ¿no hay ningún problema con eso? No, 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 no. No, pues como les digo, nosotros ya sabemos de que hay una dificultad y puede que a otros se les dificulte más que a otros. O sea, eh, digamos que ahí sí. mm, no, pues es revisar cada uno. No importa, no importa. Igual a todos se les va a leer, a todos se les va a tener en cuenta y a todos, pues obviamente, pues tendrán su calificación. ¿Listo? Entonces, por ese lado no, no se preocupe. Eh, bien, de Jessica. Bueno, Jessica dice que sigue dando negativo, pero es que en la simulación, ¿qué se está compartiendo la simulación? En la simulación, cuando yo corro el muñequito hacia atrás o le muevo aquí el X, me empieza a dar negativo. Ahí sí me da negativo. Pero de alguna manera la velocidad sigue siendo constante. Entonces, si yo grafico estos datos, me tiene que dar una línea recta hacia arriba, ¿sí? Entonces, digamos que teóricamente no estaría mal. Lo único es que tendrías unos datos negativos y el Excel te va a graficar los datos negativos. Entonces se va a ver extraño porque pues el Excel cuando grafica números negativos sí como que se descuadra. Pero pues digamos desde ese punto de vista no estaría mal. Bien, entonces, pues hagamos lo siguiente. Envíenme de nuevo sus adelantos y los revisamos. Eso sí sería ahí, les hacer la retroalimentación, hacerle la retroalimentación desde el foro. ¿Listo? La retroalimentación desde el foro. Y para Jessica, que tenía el laboratorio el 8 de septiembre, debes hablar con el tutor o con el tutor encargado del componente práctico, porque somos dos tutores diferentes. Entonces, yo trabajo la parte teórica, él trabaja el componente práctico. Entonces, depende de la sede. No sé si tienes ahí no sé si tienes ahí Buenas tardes, el link buenas para noches, eso. profe. Sí, Hola. pues ahí nos mandaron como un correo diciéndonos que pues nos avisaban, no nos enviaron un correo o algo, pero pues hasta el momento no han enviado nada, Mm, pues no sé. bueno, Será espérame esperar porque el otro es 7 de, no me sí, acuerdo. o de pronto les ponen a hacer bueno, en este link pueden entrar, revisar el Excel y ahí está el nombre del profesor, del componente, ¿sí? De cada uno de los centros a los que de pronto ustedes van a asistir. Y entonces ahí está, y el otro que lo hice, yo tenía por acá un archivito que me habían enviado. Inscripción a laboratorios, programación laboratorios, información de laboratorios, aquí.
Bueno, y este es para que se puedan comunicar con la monitora. Ustedes también pueden realizar una solicitud a la monitora del curso a través del chat de Teams. Miren ahí. Entonces, para que se puedan comunicar. Es para que por favor pues estén ahí pendientes porque pues van poquitos estudiantes los que están inscritos al componente práctico y pues entonces necesitamos pues que sean más, o sea, necesitamos que prácticamente vayan todos los posibles. Bien, estaremos ahí solucionando dudas y preguntas. Recuerden, estoy pues después de las 4, estoy por ahí de 4 a 6, de 4 a 7, estoy ahí conectado. Bueno, después de las 4 ya estoy ahí conectado. Cualquier duda o pregunta, pues con mucho gusto estoy ahí a la orden. Si no me encuentran conectado, déjenme el mensaje que ustedes saben que apenas uno se conecte, le llega a uno el mensaje y pues uno responde a través del mensaje. Ahí pues las dudas o las preguntas. Envíen sus documentos a través del foro y los revisamos, los miramos y pues ahí hacemos la retroalimentación respectiva. Vayan avanzando, ¿sí? O sea, aunque ustedes envíen el documento para revisión, vayan avanzando porque pues prácticamente nos tenemos 8 días para la entrega y pues no queremos que pues que fallemos ahí en la entrega o que nos quedemos ahí quietos en una sola parte y tenemos ahí el resto. Revisen, miren, cuadren y pues con mucho gusto por aquí estoy. ¿Listo? Deseándoles lo mejor, muchachos, deseándoles lo mejor, una bonita noche y una bonita semana y un buen fin de semana. ¿Sí? Cualquier cosa, pues estaremos charlando. ¿Listo? Gracias, profe, muy amable, bendiciones y por la Bueno, información y también por retroalimentarme. Feliz listo, noches vale. para todos los compañeros también. Bueno, que estén muy bien. Profe, su merced Profesor, envía la grabación, ¿verdad?